Hola amigas y amigos. Vamos a analizar el siguiente tema, el cual hemos titulado en forma de pregunta: el regreso a clases a distancia, medidas del gobierno para beneficiar al pueblo de México o imposición para beneficiar a las empresas concesionarias privadas. Para ello tenemos que hablar un poco de los efectos económicos, políticos y sociales que ha causado el COVID-19, tanto a los mexicanos que viven en nuestro país como a nuestros connacionales que residen en los Estados Unidos. El primer efecto que podemos encontrar hablando de la educación pública, hay un desplazamiento de la educación privada hacia la educación pública. El fenómeno se había dado antes, un desplazamiento de la pública a la privada por el desmantelamiento que pretendían realizar los neoliberales y su política neoliberal en la educación. Entonces se había dado este fenómeno, ahora por el COVID-19 se está dando este fenómeno. Además de este principal efecto, hablemos de los efectos que han provocado a los trabajadores, a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles son estos efectos? Como efectos como los contagios, muertes por el COVID, pérdida de empleo, pérdida y baja de ingresos, cierre de negocios de micro y pequeñas empresas, complicaciones para cubrir las contribuciones y hacer las cotizaciones al seguro social, eh, pagar la renta, compra de alimentos y otros efectos en la salud mental y el incremento a la violencia doméstica por estos encierros. Esta situación de recesión vino a provocar que se tomara una decisión para supuestamente llevar a cabo la educación a distancia, que como estamos analizando, esta educación a distancia no es para beneficiar al pueblo de México, sino es para beneficiar a las los grandes empresarios que obvio que van a tener más audiencia estos grandes empresarios y que van a vender más tiempo comercial, lo cual les va a permitir incrementar el valor de sus acciones en la bolsa mexicana de valores. Estas acciones les van a dar más prestigio y van a obtener mucho más ingresos. Este es el beneficio que van a obtener estas empresas. Ahora bien, dada esta situación por el COVID-19, se tenían tres alternativas según menciona el señor Esteban Moctezuma Barragán. Por una parte, ir a un regreso a una educación presencial, la cual se desechó por la experiencia que se tuvo con el rebrote epidémico en países de Europa. La segunda también se desechó, que es perder el año electivo escolar o académico. Este año supuestamente que se iba a perder. No se va a perder, no se iba a perder ni el año ni el semestre. Sería un poco
tiempo, porque ya se está hablando de que hay próximamente una vacuna que va a poder resolver este problema contra este COVID. Y se optó por una educación a distancia o virtual, con poco acceso, con un gasto inicial de 400 millones de pesos con parte de los impuestos, de estos ingresos públicos que generan los trabajadores y las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta situación es para beneficiar propiamente a los grandes empresarios. Esta tecnología, solo para unos pocos, en el reinicio a clases, el neoliberalismo solo impulsó herramientas, las que son necesarias para el desarrollo educativo en las zonas que generan ganancias para los concesionarios privados, solamente para ellos, dejando fuera totalmente a una gran cantidad de alumnos, no de zonas marginales urbanas, sino de zonas marginadas rurales, en donde no hay acceso. Dejar una gran cantidad sin alternativa para este regreso a clases. Esta educación a distancia o virtual está dividida en dos tipos de las grandes televisoras, por una parte, y por el otro lado, videollamadas, ya las llamadas videoconferencias a través de Zoom, que por cierto, en el primer inicio de clases se perdieron 4 horas en este asunto mientras se establecía. Hemos de mencionar también que la educación se divide en dos grandes grupos. Por un lado está la educación superior y por el otro la educación básica. Son más los niños que requieren por lo menos de educación básica, y cumpliendo con la educación, de que se tiene la obligación de que los niños tengan por lo menos la secundaria en este aspecto, cosa que no se va, es propósito que no se va a cumplir. Con respecto a la educación superior, hay una experiencia que nos cuenta el rector Enrique Grau de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice que los alumnos están insatisfechos, que no se cubrió este objetivo con esa educación a distancia. En el Instituto Politécnico Nacional, el semestre pasado tuvimos que realizar métodos alternativos, pero porque ya teníamos más del 50%. El primer examen que se hizo, son 3 exámenes, pero el primer examen ya se cumplía más del 50%. Los 2 exámenes siguientes, el segundo y el tercero, no están divididos con el primero en un 33%, sino que con el primero ya se cubría más del 50-60%, porque ya había contacto con los alumnos, ya se tenía conocimiento de los mismos, se conocía a los jefes de grupo, con los cuales tuvimos una situación de acercamiento y que pudimos salvar este semestre. Fue una situación totalmente distinta, pero en el nivel superior tenemos una gran problemática. El neoliberalismo en la educación no solamente afectó al nivel básico,
sino también al nivel superior. En el Instituto Politécnico tuvimos graves problemas. El Instituto Politécnico Nacional contaba con gran cantidad de profesores de tiempo completo y con plazas definitivas. Ha venido dándose un proceso en donde los profesores han ido disminuyendo los de tiempo completo con plazas definitivas y surgido una gran cantidad de profesores por asignatura con pocas horas, en donde sus ingresos son bajos y tienen que realizar una serie de empleos, buscar empleos en otras partes para poder subsistir, además de que hay también profesores desde el punto de vista meritorio, porque los de interinatos limitados e ilimitados que son de base y que de acuerdo a la ley tienen derecho a una plaza definitiva después de los 6 meses, los tienen en forma meritoria, así como a los profesores que les están pagando ahora por honorarios una gran cantidad de maestros en forma meritoria. Una situación que se está dando por el mismo neoliberalismo que hoy estamos continuando con este neoliberalismo, y que hay problemas para que los profesores con esos bajos recursos, bajos ingresos, cuenten con computadoras de más de 25,000 pesos, con internet que cueste, para tener un buen internet es pues un gasto bastante que no pueden resolver los profesores. Además, los alumnos, las familias son alumnos que están en educación pública de medianos ingresos, que algunos cuantos sí tienen alguna computadora, tienen un poco de internet, pero donde vemos que este internet falla, esta cobertura pues por internet solamente tiene el 50% de banda ancha. Hay en la educación básica, por ejemplo, 2 millones sin electricidad. Tenemos un país muy accidentado, sierras donde no llega este internet. Esta es la verdadera situación como se está dando con esta recesión provocada por el COVID-19 y con esta continuidad del neoliberalismo. Estas clases a través de internet y a través de videollamadas no van a satisfacer las necesidades de los alumnos y van a quedar muchos alumnos fuera de esta situación. Ya hay quejas de parte de los hijos de los campesinos, hijos de las zonas rurales. No me refiero solamente a las zonas urbanas marginadas, ciudades perdidas, sino a las zonas rurales en donde tienen bajos ingresos las familias, y muchos están pensando a irse a trabajar ya a la ciudad de Monterrey o venir a trabajar a la ciudad de México, porque se están aburriendo en sus hogares y no están siendo marginados de esta supuesta educación a distancia. Esta es la verdadera situación que se está dando en nuestro país. Amigas y amigos, ojalá este video nos ayuden ustedes a reproducirlo, que se multiplique, porque es la función que tenemos la gente que venimos del pueblo, que somos pueblo, y el compromiso que tenemos con el pueblo, porque esta educación, por ejemplo, a mí el Instituto Politécnico Nacional, con la creación del Instituto Politécnico Nacional, gracias al Tata Lázaro Cárdenas, que tenemos esta educación y podemos hacer un análisis
¿sí? Una crítica no a la persona, sino una crítica al sistema, una crítica constructiva y no destructiva, no una crítica nada más por destruir o una crítica personal. En este sentido, pues les pedimos que se suscriban también a nuestra página para que les lleguen los nuevos videos. Entonces concluimos que estas clases virtuales únicamente van a servir para beneficiar a las grandes empresas concesionarias, para que sus acciones suban y tengan mayores ingresos, una mayor audiencia y puedan vender un mayor tiempo comercial, como lo están haciendo. Ese es el propósito. Sabremos que este señor Esteban Moctezuma Barragán es de escritorio, no es un personaje que conozca las rancherías donde se está dando esta situación, no es una persona que haya salido, que esté en el campo de batalla como los profesores. Esta es totalmente una imposición que se nos ha dado, y en el Politécnico nos van a tratar de obligar con esto que se está dando a dar unas clases virtuales que va a ser un total desperdicio. No nos resta más que despedirnos de la siguiente forma: de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que nos cueste, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión sin represión, hasta la victoria siempre. Muchas gracias.